El tema de hoy, un regalo digno de comprender. Eso es lo que quiero tratar con ustedes. El escritor de los Hebreos en el capítulo 2 hace un buen trabajo al ayudarnos a comprender por qué Dios se hizo carne, por qué Dios tomó forma de hombre, por qué Dios se encarnó, cuál era el propósito y la necesidad de que Dios tomara la naturaleza humana para que, amados, viniera a vivir entre nosotros. Y cuando hablamos de esto, Hebreos nos presenta un cuadro sobre el nacimiento de Jesús en Belén, del cual celebramos la Navidad desde entonces. Y eso es lo que quiero hacer en esta hora. Quiero ayudarles a comprender la importancia de la Navidad a cada uno de ustedes. Quiero tomar este pasaje teológico, porque el pasaje que voy a tomar se estudia mucho a través de la teología, amados, sobre la encarnación de Jesús. Y usted va a decir cuando esté leyendo este pasaje, ¿qué tiene que ver con la Navidad? ¿Qué quiere decir sobre el pesebre? Tiene mucho que ver y todo que ver por la Navidad, y ahorita se lo voy a explicar. Quiero tomar este pasaje teológico de la Escritura para poder ayudarles a comprender el por qué Dios vino a este mundo. Ahora, todos los cristianos ya conocemos el pasaje de Juan 3:16. ¿Quién no lo conoce? Al revés, al derecho, inglés, español, todos lo conocemos. Así que en cualquier idioma, inclusive a este pasaje, Juan 3:16, se le llama el corazón de la Biblia. Porque allí demuestra, amados, todo lo que Dios en la esencia, amados, tenía para este mundo y para el ser humano. Miren lo que dice. Porque de tal manera, o sea, habla de una grandeza, de una entrega total. Amado, porque de tal manera amó, de un amor grande, a Dios al mundo, a ti y a mí. Una cosa es que digas, yo te amo mucho, pero otra cosa es que lo demuestres. Y Dios lo demostró al decir, te amo mucho. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo mejor que Él tenía, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos el corazón de Dios hacia el ser humano, hacia el mundo, hacia la creación que Él hizo desde el Génesis. Ahora, el escritor de los Hebreos nos ayuda a comprender en el capítulo 2 que nosotros, tú y yo, teníamos, amados, necesidad. ¿Por qué? Porque teníamos una naturaleza pecaminosa. Él está hablando a nosotros, nuestra condición. El escritor de los Hebreos nos ayuda a comprender que nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa, necesitábamos de un puente, necesitábamos de un mediador entre nosotros y Dios. Dios santo, Dios recto. Y para ayudarles a los judíos a comprender esto, era necesario que el escritor, amados, se expusiera y lo declarara de esta manera. Él continuamente habla de Cristo como el sumo sacerdote. Y de eso vamos a hablar. Jesús, en la primera Navidad, vino como el regalo de Dios, pero para ocupar la posición del sumo sacerdote. El pueblo judío sabe lo que es un sumo sacerdote, puesto que el sumo sacerdote vivía entre ellos, andaba entre ellos, más que oficiaba, amado, los sacrificios. Ahora Jesús vino como el Hijo, el Salvador, pero también como el sumo sacerdote enviado por Dios. Ahora, cuando Jesús toma, amado, su lugar como sumo sacerdote, la Biblia dice que Él suple las cualidades como sumo sacerdote. Ahora voy a darle 4 cosas de lo que Jesús hace. Que Jesús suple o cumple los requisitos como nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él fue uno de ellos. Número 1, simplemente lo suple porque Él fue uno de ellos, del pueblo. El sumo sacerdote debía de ser uno del pueblo. Cuando en la ley de Moisés se escogían el sumo sacerdote, tenía que ser, había ciertas cualidades, ciertas características y de cierto linaje donde tenía que ser escogido, amado, y tenía que ser alguien del pueblo. Bueno, amado, debía de ser un judío y debía vivir entre ellos. Bueno, necesitaban conocerlo bien. Al sumo sacerdote que operaba en ese entonces dentro del pueblo de judío, amado, tendría que ser de ellos,
vivir entre ellos y conocerlo bien. Así fue como Cristo vino y que llegó a ser uno de nosotros. Por eso Él tenía, si iba a ser el sumo sacerdote de Dios, tenía que pasar con nosotros, vivir entre nosotros, identificarse con nosotros para poder hacer el sacrificio esperado por nosotros. Así que Jesús en la primera Navidad es presentado como aquel que vendría a estar y vivir entre nosotros. Pero también Jesús cumple, amados, o suple las cualidades como nuestro sumo sacerdote. Le voy a decir por qué. Porque Él fue fiel en el ministerio. Jesús cumple con los requisitos como nuestro sumo sacerdote porque Él fue fiel en el ministerio. El sumo sacerdote debía de ser fiel en su ministerio. No solo para que Dios, amado, para con Dios, sino para con la gente. Jesús nunca se desvió. Inclusive nos dicen, amado, la historia de los sumos sacerdotes que ellos se dedicaban a lo que se dedicaban. Ellos no operaban ni trabajaban la tierra. Inclusive cuando Josué le tocó, amados, le tocó repartir la tierra dentro del Canaán. Los que no recibieron tierra, propiedades, para que no la trabajen y no se desconcentraron, fueron los levitas y sumos sacerdotes. Ellos se dedicaban, el pueblo los mantenía para que ellos se dedicaran. Bueno, Cristo tenía que serle fiel a su ministerio para con Dios, para poder rescatar el propósito de la primera Navidad, pero también para ministrarnos a nosotros. Jesús nunca se desvió de sus propósitos. Y recuerdo la historia cuando María y José pierden a Jesús. Bueno, dice que Jesús estaba perdido, pero más bien creo que ellos fueron los que se perdieron. Cuando lo encontraron, ¿qué fue la contestación de Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él sabía su trabajo, Él sabía su ministerio, Él sabía lo que tenía que hacer. Así que Jesús cumplió con las cualidades como sumo sacerdote, número 3, porque fue escogido por Dios. El sumo sacerdote no era escogido al azar o de una manera democrática. El sumo sacerdote era escogido de Dios. Cuando Samuel oficiaba como juez y sumo sacerdote del pueblo, Dios lo había escogido. Él iba y ofrecía sacrificio. Él iba y ungía a reyes. Pero me llama la atención cuando el pueblo pidió rey, Samuel lo toma muy personalmente. ¿Y sabe lo que le dice Dios a Samuel? Dale rey. Recuerda que a ti no te rechazan, me están rechazando a mí. ¿Por qué? Porque yo fui el que te escogí a ti. Así que Dios siempre escogía al sumo sacerdote, amado, y en este caso Jesús no fue la excepción. Fue escogido por Dios para que viniese a morir por nuestros pecados. Jesús cumplió las cualidades, amado, con las cualidades, amado, como nuestro sumo sacerdote, número 4, porque fue limpio de todo pecado. Fue un cordero inmolado, fue un cordero perfecto. El sumo sacerdote debía de ser limpio de todo pecado, porque una de las funciones primordiales era de ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo, del mundo. Amado, Jesús tenía que ser limpio. Ahora, la historia nos dice que cuando los sacerdotes oficiaban, que una vez al año se les concedía entrar al lugar santísimo. Inclusive ellos no podían entrar al azar, se preparaban, se consagraban. Ahora, cuando estaban preparándose ya para entrar, llegar a ese momento y poder ofrecerle el sacrificio al Dios Altísimo en el lugar santísimo, amado, lo que hacían, les ponían una soga en su cintura, amado, y en su vestimenta de sacerdote había unas campanas, amado, y cuando él entraba, porque era la única persona que podía entrar, amado, mientras oían la campana, amado, se podía ver que se estaba la administración. Y amado, por eso era el ruido, las campanas. Pero de repente, si había en una ocasión que el sacerdote, amados, entró y no hubo, amados, una preparación y las campanas dejaban de sonar, ¿qué creen que hacían? Jálale, porque era tan santo que morían ante la presencia del Señor. Por eso es importante entender, y ahorita voy a hablar un punto, muy clave más adelantito, sobre que Jesús tenía que ser limpio de pecado. Cristo Jesús llegó a ser hombre para ser el sumo sacerdote para todos nosotros. Y Él cumplió con estas 4 cualidades. Jesús se hizo carne para poder identificarse con nosotros y conocernos. Él fue fiel a su Padre en su ministerio. Él fue escogido por Dios para que viniera a este mundo. Y Él estuvo limpio de pecado, puesto que fue sin pecado, dice la Biblia. Ahora yo quiero en esta mañana darles a ustedes
4 cosas importantes, 4 razones del por qué Jesús vino en la primera Navidad a este mundo. Número 1, Jesús vino al mundo para recobrar nuestro destino perdido. Tenía que nacer, tenía que tomar forma de hombre, la naturaleza de hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque había una razón, aparte de otras que voy a darle, tenía que recobrar nuestro destino perdido. Ahora, la Biblia me habla en el libro de los Hebreos, capítulo 2, y voy a estar leyendo desde ahí. Mire lo que dice, lo tiene en su bosquejo. Y mire lo que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Déjame explicar esto. Dios creó todo lo que tú y yo ahora tenemos, y se lo dio a los hombres, se lo dio al ser humano. El hombre lo perdió. Ahora, lo creado por Dios, aún, amados, lo creado por Dios, ahí le va, el hombre o la naturaleza, Dios no lo puso debajo de los ángeles, se lo dio, amados, él tenía el control, pero al hombre se le dio la autoridad y el dominio para gobernar la crianza, lo creado por Dios, la naturaleza. La Biblia nos dice que toda la creación quedó bajo el dominio del hombre. Y mire lo que dice, no se los dio a los ángeles, se los dio al hombre. Dice, acerca del cual estábamos hablando, versículo 6. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? David dijo esto, David dijo estas palabras, o el Hijo del Hombre para que te intereses en él. Cuando dice el Hijo del Hombre, te voy a explicar eso. Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Fíjese lo que está hablando aquí. El Hijo del Hombre fue hecho inferior que los ángeles. Amados, y esto es importante de entender, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos y todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Ahora no hay cosas sujetas a qué, al hombre, porque el hombre perdió ese dominio. Mire, por lo que Cristo vino, déjeme explicar en pocas palabras todos estos versículos. Por lo que Cristo vino a hacer lo que no somos, amado, lo que en principio teníamos y lo que se perdió cuando entró el pecado. Amado, por lo que Cristo vino a hacer, ya no somos lo que éramos al principio. Lo que la creación que Dios había puesto en el hombre, la perdió. Y Cristo dijo, yo tengo que ir a recuperar lo que se perdió por causa del pecado, lo que el diablo les robó. Y Cristo vino a recobrar nuestro destino perdido. Mire, cuando habla este versículo del Hijo del Hombre, no está hablando sobre Dios. Está hablando de nosotros los seres humanos. A nosotros, el ser humano, le dieron todo el dominio. Al hombre se le dio todo el dominio. Inclusive los Génesis lo dice de esta manera. En Génesis 1:28. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometenla. Dominen a los aves del mar, a los peces del mar y a las aves del cielo. Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿A quién le dio el dominio? Al hombre. Al hombre tenía el dominio sobre la creación de Dios, de todo lo que Dios había creado. Pero como el hombre pecó, perdió el dominio de todo lo que se le había dado. Ahora la historia empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 2 de Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿De quién habla? De Jesús. Mire lo que dice. Aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Ahora, Jesús no era inferior estando en el cielo. Jesús se hizo inferior a los ángeles para venir a la tierra. O sea, tomó la forma de hombre. ¿Recuerdan en lo que acabamos de leer ahorita de Hebreos 2? Los versículos dice, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria, para que te acuerdes? Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Bueno, el hombre era menor, era creado menor que los ángeles, porque los ángeles tenían y ocupaban un lugar privilegiado. Pero Dios, amado, dice, la única manera que yo puedo rescatar lo que perdí en el Jordán, en el jardín del Edén, y agarrar esa autoridad que el diablo les robó, no es enviando ángeles, porque a ellos se están creando para servir. Tengo que enviar a alguien que sea inferior a los ángeles, que tome, en otras palabras, la naturaleza humana.
que tome naturaleza humana para que pueda identificarse y robarle o quitarle al diablo lo que le robó a lo que yo crié. Mira lo que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Dice, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte, ¿qué? Por todos. Ahora, qué interesante está este versículo. Porque en esta situación fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Porque Adán y Eva habían pecado, no estaban en donde deberían de estar. Habían perdido su destino, su posición, sus privilegios y su poder. Así que en esta situación en donde Cristo entra al mundo para recuperar la posición original del hombre, la que tenía antes de que entrara el pecado en el huerto del Getsemaní, amado, en el huerto del Edén. Así que el diablo los engaña. Mire, lo que voy a dar es 4 observaciones de lo que le leí para que lo tengan en esa secuencia. La primera observación que yo veo en la lectura que les hice de Hebreos capítulo 2 del 5 al 8. El hombre fue creado para tener dominio sobre todas las cosas. Si usted estudia desde la creación del hombre, cómo Dios le dio el dominio. Inclusive, ¿quién cree que puso los nombres a los animales? Dios los puso a trabajar. Dios puso al hombre a trabajar. Ya después que el hombre trabajó y que no lo llenó, se sintió muy solo porque el chango tenía una changa. Amados, todos tenían a alguien y el hombre se sentía solo hasta que Dios ya le consiguió a alguien. Dios pudo bendecir, le dio el dominio, pero el hombre fue creado con eso, para que tuviera dominio sobre todas las cosas. La segunda observación, que el pecado en vez del dominio, con el pecado en vez del dominio sufrimos derrota. El hombre gozó del dominio mientras no entró el pecado, pero cuando entró el pecado, el hombre sufrió la derrota. Se le quitó el dominio porque entró. Mire, la intención de Dios era que el hombre viviera con Él, tuviera comunión con Él y voluntariamente. Pero Dios acortó los días del hombre por causa del pecado. Porque entró el pecado. Pero no solo eso, número 3. En esta derrota Jesús y su propósito entran al mundo. Debido a esta derrota, la primera Navidad tenía que entrar. La primera era inevitable que no llegara la Navidad. ¿Por qué? Porque, amados, ¿cómo iba a rescatar esa autoridad que Dios le había dado al hombre? Que mandando a su Hijo para que pudiera venir a identificarse con nosotros. Así que es importante entender, amados, que Jesús vino al mundo. ¿Pero para qué? Simplemente vino para recuperar nuestro destino perdido. El hombre se descuidó y perdió su relación. La Navidad, su primera Navidad, era necesaria. De otra manera, todos aquí estuviéramos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero la segunda razón que Cristo vino al mundo fue para experimentar nuestras pruebas, para experimentar nuestro dolor, para experimentar nuestro sufrimiento. Cristo vino para identificarse a sí mismo con nosotros y como nosotros. Amados, se relacionó con nosotros para conocer lo que era el sufrimiento. Cristo vino como hombre para que pudiera pasar por los sufrimientos, las pruebas y tentaciones como nosotros pasamos. A Jesús no lo vas a agarrar desapercibido. Él conoce tu dolor, Él conoce tu prueba, Él conoce tus tentaciones. Amados, la Biblia dice que Jesús tuvo hambre, Jesús también tuvo que descansar, Jesús también pasó por malos ratos. A Jesús se le presentaron tentaciones, pero no accedió. Amado, Jesús, todo lo que tú y yo pasamos todos los días, Él lo pasó. Pero algo más interesante, dice la Biblia que Él también sufría emociones. Dice la Biblia que Jesús, cuando estaba enfrente de la tumba de su amigo Lázaro, dice el versículo más largo de la Biblia, Jesús lloró. Todos no sabemos ese versículo. No, tal vez no sepamos en la cita que está en Juan del 1 al 32 o lo que sea, amado, pero sabemos que Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque tenía sentimientos, porque se identificaba con el ser humano. Mire lo que dice la Biblia, déjeme leerles los versículos del 10 en adelante. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre. El que santifica, ¿quién es Cristo? Porque fue el único sin pecado. Pero los que somos santificados, somos todos de un Padre. Dice, por lo cual, Él no se avergüenza de llamarles
hermanos. Ahora voy a decirles algo. Si usted está lavado con la sangre de Jesús, usted es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Ya sé que lo usamos por carrera. Mira los hermanos, mira el hermanito, mira el hermano. Pero no tenga vergüenza de llamarse hermano. Ahora, hay peligro sobre esto, de que a veces nosotros los hermanos le llamamos a todos hermanos. Y no son hermanos todos. Porque no todos son hijos de Dios. Tienes que ser hijo de Dios. ¿Cómo vas a ser hijo de Dios? Tienes que aceptar a Cristo. Amados, y tú dices, bueno, y los que no han aceptado a Jesús, ¿quiénes son? Si no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Son creados por Dios. Pero no son hijos de Dios. Para que seas hijo de Dios, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Eso te hace hermano. El otro peligro de usar mucho la palabra hermano es que no te acuerdas de los nombres. ¿No le ha pasado eso? ¿Cómo se llama? Está pelón, pero a veces se siente detrás del pastor. ¿Quién será? El hermano ese, el hermano ese. El hermano ese tiene su nombre, se llama Hugo. ¿Okay? No se llama hermano pelón, ni hermano detrás del pastor, ni hermano. No, se llama Hugo. El problema es de que nosotros a todos les ponemos hermanos. ¿Por qué? Porque no practicamos el aprender el nombre. Ahora, no hay que avergonzarnos de llamarnos hermanos, porque si somos lavados de la misma sangre, amado, Cristo vino a redimir toda una familia. Y eso es lo que tenemos que entender. Mírenlo el versículo 12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Jesús está diciendo, en medio de la congregación te cantaré himno. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Wow, amados, Cristo vino simplemente para experimentar lo que sus hermanos, la familia, experimentan. Él entiende esto. Voy a darles aquí algunas cosas que Jesús logró. Son 3 cosas que Jesús logró a través de este sacrificio. Jesús logró esto a través de la identificación. ¿Cómo Cristo puede experimentar nuestra prueba? A través de identificación. O sea, Dios se identificó con nosotros al hacerse hombre. Cristo no vino como nomás Dios. Él era 100% Dios, pero 100% humano. Yo ya les expliqué en uno de los sermones sobre la divinidad y la humanidad de Cristo. Amado, entiendan que por eso Él puede, amado, identificarse con nosotros, porque experimentó en carne propia lo que tú y yo experimentamos. Jesús logró esto a través, número 2, de la compasión. Literalmente siente por nosotros, siente lo que nosotros sentimos. Amado, por eso se compadece, por eso su corazón duele, por eso sufre. ¿Cuál dijo Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta a sus pañuelos, las cubre? Yo estaba sintiendo una compasión y un dolor por ellos. Bueno, Jesús, amado, tuvo compasión por nosotros, porque se identificó el dolor que estábamos sufriendo, porque Él lo sufrió. Mira lo que dice el versículo 18 de Hebreos 2. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos pasamos por sufrimiento. Tú no vas a poder encontrar que Jesús lo haya desapercibido o desaprevenido, que no está preparado. Él conoce tu dolor, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tu estatus, amados, espiritual. Así que Jesús logró, a través de experimentar nuestras pruebas, darnos una identificación, identificarse con nosotros. La compasión, y número 3, salvación. Había un gran precio para ser pagado por nuestros pecados. Cristo vino a darnos salvación, porque recuerden, no estábamos ya, amados, juntamente con Dios, estábamos separados por Dios o de Dios, amados, por causa del pecado. La única manera que se pudiera pagar era que Cristo no solo tuviera que venir al mundo, sino que tendría que morir por nuestros pecados. No solo tenía que Cristo, mire, el sacrificio completo de Jesús es desde la cuna hasta la resurrección. Ese es el sacrificio. Cristo tenía que venir al mundo, identificarse como ser humano, pero también resucitar al morir por nuestros pecados. Ahora, Cristo se identifica con los sufrimientos. ¿Quién no ha sufrido en esta vida? Todos nosotros sufrimos en esta vida. Él entiende tu dolor, entiende si has perdido a alguien, entiende cuando tomas decisiones equivocadas y sufres. Ahora, mire, voy a darles 3 tipos de sufrimiento que a veces nos topamos, y voy a darles 3 consejos sobre estos tipos de sufrimiento. Número 1, los que podemos evitar. Hay sufrimientos que tú y yo podemos evitar. Aún así, Jesús lo comprende, pero los podemos evitar. Esto se logra al tomar decisiones correctas. ¿Quieres evitar ciertos sufrimientos que he llamado? ¿Quiere evitar ciertos? Bueno, aprenda a tomar decisiones correctas.
Porque a veces tomamos decisiones estúpidas, tontas, inmaduras, y nos metemos en camisa de once. ¿Usted conoce ese versículo? Todos sabemos lo que es el sufrimiento, porque hemos tomado decisiones equivocadas. A ver, ¿cuántos han tomado una decisión por lo menos en su vida equivocada? Alce la mano, a ver, ¿qué? Ahora, hermana, no mire a su esposo, no, pobre es él, ¿qué culpa tiene? Ya, confórmese con él. Recuerdo cuando andaba entrado, mira, es de Dios, me dijo que me quiero, y ahora, hermano, mira. Ya con esa decisión se tiene que aguantar. Mire, Adán y Eva tomaron una decisión que pudieran haber evitado. ¿Sabe cuál? Cuando Dios los plantó en el huerto del Edén, les dijo, pueden comer de todo árbol. Pueden. Pero ven aquel árbol en el centro que contiene el conocimiento del bien y el mal. De ese, ¿qué les dijo? No coman. No coman. Ellos pudieran haber evitado ese sufrimiento, pero tomaron decisiones equivocadas. Y fueron y tomaron o comieron de ese árbol. Hay decisiones en tu vida que tú puedes evitar y te van a mejorar. No tomes las decisiones equivocadas. Aprende a tomar decisiones correctas para evitar estos sufrimientos. Pero otro tipo de sufrimiento es los que no podemos evitar. Hay sufrimientos que no puedes evitar, que son parte. Inclusive estos sufrimientos no llegan por las malas decisiones que tomamos, sino porque así es la vida y llegamos a ser víctimas de ella. Simplemente como está la condición del mundo, como la gente se porta, las maldades que hay en este mundo, tú no puedes evitar lo que esa persona. ¿No le ha pasado que usted le diga a su hijo, hijo, te quiero que temprano porque me preocupa? Mamá, no me va a pasar nada, todo está bien. O que no confías en mí. ¿No le ha pasado eso? A ver, ¿cuántos padres le han dicho? Que no confías en mí. Bueno, sí, en ti confío, pero no confío en la otra persona que está, porque yo no sé las intenciones. ¿Qué pasó con estas dos jovencitas allá por, amados, en el extranjero, amados, que fue, no sé en qué parte fue, las mataron? Iban de hiking y las encontraron 3 hombres y fueron 7, al final las degollaron, las mataron, las violaron y de sus propios videos las estuvieron tomando. O sea, ellas se iban en un momento, una era de Dinamarca, amados, iba a descansar, iba a ver la naturaleza, pero tú no sabes del mundo malvado. Por causa del pecado, amados, hay cosas que no vamos a poder evitar. Y vamos a sufrir. Adán y Eva tomaron una mala decisión, amado, porque ellos podían haber tomado una buena decisión. Pero porque Adán y Eva pecaron, este es el segundo punto que estoy hablando. Porque pecaron, y como Dios es un Dios santo, se tuvo un sufrimiento. Ya se adelantaron, pero todavía no llegó el punto 3. ¿Okay? Se tuvo un sufrimiento. ¿Qué quiero decir esto? Amado, Dios, un Dios santo, no va a confraternizar ni tener comunión con el pecado. Entendamos eso. Si tú me dices, es que yo vivo la vida como quiero, pero le pido a Diosito que me ayude. No. O sea, vas a sufrir. Por más que Dios quiere no verte sufrir, lo vas a sufrir, porque estás tomando decisiones equivocadas. Es parte de la vida. ¿Cuál fue lo que Adán y Eva sufrieron? Un distanciamiento de Dios. Dios dijo, porque pecaste, yo ya no puedo convivir con. Y dice la Biblia que los desechó del huerto del Edén. Y puso un ángel guardándolo para que no volvieran a entrar. Esa fue la consecuencia. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento que no podemos evitar. Simplemente vas a sufrir porque la naturaleza de Dios así es. Dios quiere algo justo y sin pecado. Pero número 3, los que no debemos evitar. El tercer sufrimiento son los que no debemos de evitar. El sufrimiento que no debemos de evitar es ese sufrimiento que nos va a hacer mejor. Es un sufrimiento que es bueno para nosotros. Desarrolla nuestro carácter y nos hace más fuerte. Hay muchos padres que protegen demasiado a sus hijos que no les ayudan a crecer, no les ayudan a mejorar, no les ayudan a madurar, los protege. Tú tienes que dejar que la ley y la vida también les enseñe algo. Y también nosotros, a veces son buenos los sufrimientos para nosotros. Adán y Eva lo pasaron, pero también este sufrimiento lo vemos en Jesús cuando estaba en el huerto del Getsemaní. ¿Sabe lo que él dijo? Él sabía lo que le venía, él sabía la cruz que iba a tomar, él sabía por la experiencia de la muerte. Inclusive, él hizo una oración en ese jardín y le dijo a su padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Yo quisiera evitarlo, pero si es necesario para el bien de la nación, del mundo entero, de los que van a creer en ti, voy a hacerlo.
Y hay muchas cosas en tu vida que tienes que procesarla, no dejarla a media, terminar todo esto. Hay sufrimientos que no debemos evitar. Simplemente tenemos que aprender y pasar y levantarnos otra vez. Esos son sufrimientos. Aún así, Jesús puede, amados, identificarse con nosotros porque Él vino a experimentar los mismos sufrimientos que tú y yo pasamos. La tercera razón de por qué Jesús vino al mundo, número 3, fue para libertarnos de la esclavitud. Porque mientras el pecado estuviera en nuestras vidas y en este mundo reinando y gobernando, éramos esclavos del pecado. Miren lo que dice el versículo 14 en adelante. Amado, dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía. Fíjese, aquí me gusta. Mire, les voy a aclarar aquí algo muy importante. Cristo tuvo que venir al mundo. Ahí le va. Dice, para anular mediante la muerte, su muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Ahora, esto va a estar interesante. Ahorita voy a explicar este punto. Pero mire, continuemos con el versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte. ¿Quién tiene temor a la muerte? La gente que está sin Cristo. Ahora, yo sé, entiendo, nadie se quiere morir. Yo tampoco me quiero morir. Pero cuando el dolor es más grande en esta agonía, en este proceso de vida, ¿cuántos no han escuchado decir, pariente, yo ya me quiero ir, ya quiero terminar, ya me quiero ir con Dios? ¿Por qué? Porque le perdieron el temor a la muerte. Porque ya fue vencido. Dice Cristo que vino a liberarnos a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Cuando Cristo muere, escuche bien lo que voy a explicar porque esto es muy interesante. Esto trata con la primera Navidad. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, le quitó a Satanás el poder sobre la muerte. Cristo vino, pero para esto Cristo tenía que venir, tenía que nacer, tomar naturaleza de hombre, pasar por el sacrificio, y cuando muere, dice la Biblia, que le quita, aquí lo estaba diciendo, le quita al diablo el poder de la muerte. El diablo, Satanás, perdió su poder sobre la muerte y las amenazas y temores que le causaban al ser humano. Porque el diablo los tenía esclavizados, los tenía aterrorizados. El hombre vivía con una incertidumbre increíble. El temor a la muerte, a las amenazas, porque ¿cómo es la eternidad sin Cristo? Ahora, tal vez usted se esté preguntando, pastor, ¿cómo es que Satanás obtuvo el poder sobre la muerte? Es fácil. ¿Sabe cómo Satanás obtuvo el poder de la muerte? La Biblia dice lo siguiente, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero también dice otra versión, el alma que pecare, esa morirá. Escuche bien lo que les voy a decir. Satanás obtuvo ese poder cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado. El hombre no fue creado para morir, fue creado para una relación con Dios, pero como entró el pecado, Dios tuvo que acortar los días del hombre. Y, amados, todo lo que es pecado tiene un final, tiene una derrota. Amados, dice la Biblia que la paga del pecado es que es muerte. Tú le sirves al pecado, tú estás en el pecado, lo más natural del pecado es la muerte. Ahora, cuando Cristo pone su vida voluntariamente por nosotros, fíjense lo que les voy a decir, el Cordero inmolado, el Hijo de Dios, que sin pecado, cuando Él pone su vida voluntariamente por nosotros, el diablo pensó que ese era el día más grande de su vida porque le había dado muerte al Hijo de Dios. Pero lo que Satanás no comprendió fue que perdió el control sobre la muerte, puesto que le había dado muerte a uno que jamás había conocido el pecado. Le dio muerte a Cristo, que no había conocido el pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es que muerte. Cristo no merecía la muerte porque Él era inocente, Él era limpio, Él era puro, Él era el Cordero de Dios. Y el diablo pensó, lo acabo para que no me quite y me robe la autoridad. Pero en el momento que Él enjuicia a un inocente, al Hijo de Dios, pierde la autoridad. Porque tenía que ser un justo para que le arrebatara el diablo al dominio y la autoridad del pecado. Era Cristo Jesús. Eso es lo que vino a ser Cristo Jesús. Por eso tenía que venir como el Cordero, para arrebatarle al diablo las llaves de la autoridad de la muerte y que jamás tuviera a su pueblo esclavizado. Desde ese día en adelante el poder sobre la muerte le fue quitado al diablo. Si el diablo supiera lo que le iba a pasar, no hubiera matado a Cristo.
Porque la paga del pecado era para los pecadores. Cristo no fue pecador, era el Cordero inmolado de Dios, sin pecado. Y como Él ejercitó su autoridad en algo que no Dios había probado, Cristo le vuelve. Mire, el diablo tuvo que engañar al hombre para quitarles ese dominio. Y el diablo salió engañado al darle muerte a Cristo para quitarle al diablo la autoridad. Ahora, déjenme darles aquí 3 o 4 observaciones. Lo que esta libertad que Cristo vino a darnos, lo que esta libertad hace, el pecado, número 1, el aguijón de la muerte ha sido removido. El hombre ya no tiene que vivir bajo el aguijón de la muerte. ¿Qué dice Pablo cuando escribe a los Corintios? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, qué? Tu victoria. Ya no hay, porque Cristo vino a derrotar todo esto. Así que ya no viva bajo esa congoja. Yo sé que todos vamos a morir un día. Y por eso debemos estar preparados. Pero no le tenga miedo, porque si usted sirve a Dios, usted tiene una mejor vida. Ya no va a pagar renta. Ya no va a necesitar carro. Usted va a volar. ¿Recuerda la serie del cielo que les hablé? Usted va a poder cantar siempre, I believe I can fly, and you will. Es algo suave lo que va a pasar en el cielo. El pecado, el aguijón de la muerte ha sido removido. Número 2, el juicio, más allá de la muerte, no debe ser temido. En otras palabras, no le tenga miedo al juicio, porque Dios ya hizo el precio correcto, ya Él pagó el precio que era necesario. Usted está en Cristo, no va a haber un juicio para usted. Para el que no recibe a Cristo sí va a haber un juicio. Pero si usted está en Cristo ya no hay juicio. Número 3, la resurrección de Cristo garantiza la nuestra. Porque Cristo resucitó, nosotros podemos salir libres. Y esto es importante. Y luego el diablo no puede tocarlos. El diablo no puede hacer nada, no puede lastimarte ya porque ya no tiene ese dominio. Inclusive para que el diablo pueda entrar a hacer lata en nuestras vidas, tienen que pasar 2 cosas. Una de 2 cosas. Tú dale el permiso o Dios o permitirle que lo haga. Pero no lo puede, nomás porque Él quiere. No, Él te va a poner la tentación, pero tú decides si quieres o Dios dice, como lo hizo con Job, mira, ahí está mi siervo. Ahí está mi siervo. No le hagas daño, nomás quieres ponerlo a prueba y yo te voy a demostrar que Él me ama. Porque el diablo ya no tiene esa autoridad sobre nosotros y más si somos hijos de Dios. Y la 4ª razón, y con esto termino, y el pueblo de Dios dice, amén. Jesús vino al mundo para rescatarnos de la derrota. El hombre, cuando Cristo vino en la primera Navidad, estaba derrotado. Miren lo que dice el versículo 16 en adelante. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Lo que Cristo hizo no tiene nada que ver para los ángeles, tiene que ver para todos nosotros, la descendencia de Abraham, los seres humanos. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El hombre que estaba en este mundo se encontraba lastimado, herido, derrotado y acabado. Pero Cristo vino para restaurar lo que estaba derrotado. Por eso estamos celebrando la Navidad. El hombre puede tener la esperanza. Es bonito lo del pesebre, es bonito todo lo que vemos, pero entendamos, comprendamos el propósito del regalo. Fue para darnos vida y darnos vida en abundancia. Déjeme darle algunas conclusiones significantes sobre esto. Número 1, solo Jesús puede salvarte. Y déjame decirte, amigo mío, en esta hora, que solamente Jesús te puede salvar. Solo Cristo, no es la iglesia que te puede salvar, no es la religión, no son las buenas obras, no en cómo te criaron con ciertas creencias, no, solamente Cristo te puede salvar. Entiende ese principio. Número 2, Jesús nos comprende. Cristo es un regalo enviado por Dios que debemos de comprender porque Él sí nos comprende. Cristo nos comprende puesto que camina a nuestro lado o al lado nuestro y se identifica con cada uno de nosotros. No hay ninguna debilidad o problema que tú y yo nos enfrentemos que a Jesús no le toque a comprender. Él dice, yo te sé vivir contigo porque me identifiqué contigo. Soy humano, fui humano, conozco las flaquezas de la humanidad. Y lo último, la victoria puede ser suya.
Si Cristo fue victorioso, ¿por qué usted no? Amados, demos gracias a Dios por la primera Navidad, porque no debemos estar con temor cada momento, puesto que la victoria es nuestra. Nuestra redención inició con la primera Navidad. Es por eso que podemos experimentar el gozo y amor del regalo de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia.